Queríamos ser útiles a la sociedad. No queríamos ser sabios que investigaran qué es lo que pasaba a 14.000 millones de años luz, porque allí ni se sabe, ¿no? Queríamos hacer cosas prácticas. Si tú pasas revista ahora, calcula a cuánta gente le has dado clase y te quedarás asombrado. Yo ahora me he metido, no sé por qué, de casualidad buscando y tal, en el LinkedIn este o como se llame, pero ya me han salido 90 antiguos alumnos que están ocupando puestos importantes en las empresas. Oye, eso no tiene precio. Eso es lo que hemos conseguido nosotros. Crec que va ser més difícil aconseguir crear el centre de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria que aglutinara totes les enginyeries quasi que l'edifici. Ahir tinc que agrair, òbviament, l'equip rectoral, però a més companys d'altres facultats que al final ho entengueren, i sobretot del campus de Burxassot, físiques incluïdes, que aconseguiren crear el centre. En crear el centre, doncs, ens deixaren uns espais provisionals i després, òbviament, el tema de l'edifici sí que és un tema del rector de Paco Tomàs, perquè era una quantitat, com has dit, important de recursos. El procés, a més, antes de resoldre el tema econòmic, era l'important, havia el tema de l'espai on se muntava, perquè la Universitat de València tenia, com té ara, un espai per a instituts tecnològics, a l'altra banda, això és Burxassot on estem ara a l'escola, i això era de la Generalitat. I se va aconseguir que se cediera a la universitat aquest espai. Fet l'espai, a la persecució del vicerector en cada moment d'infraestructures, fins que se va aconseguir tindre un projecte i el projecte estava en una estanteria hasta que, obviamente, se consiguieron recursos y se va a hacer. Mi contacto con las ingenierías empieza en el año 97 del siglo pasado, cuando me traslado desde el Centro de Cálculo a la Facultad de Física. En aquel momento empezaban los nuevos planes de estudio, las nuevas titulaciones, las ingenierías, y en el año 2003 se crea la Escuela de Ingeniería aglutinando todas las ingenierías de la universidad. Se crea la escuela, se publica en boletín, hicimos una fiesta celebrándolo muy bonita además, y nos crearon más personal de administración y servicios, pero convivíamos todos en la Secretaría de la Facultad de Física. Así estuvimos unos años hasta que la Facultad de Farmacia, muy amablemente, nos concedió un local en el cual nos pudimos trasladar el personal que íbamos a formar parte de la Escuela de Ingeniería. Estando en farmacia, empezamos a pelear por la construcción de este edificio. Tengo que decir que dio mucho trabajo, que el director de entonces, Joan Pelechano, trabajó con todas sus ganas, pero con una gran colaboración de todo el personal que estábamos en la escuela. Tuvo un equipo de dirección muy bueno, que colaboró muy bien con él, y conseguimos este magnífico edificio, del cual yo me siento muy orgullosa, y con el personal de administración y servicios tengo que decir que hubieron especialmente 3 personas que colaboraron muchísimo y no puedo dejar de decir sus nombres. Fue Juan Carlos, fue Miguel y fue Chimo. La verdad, tengo que decir que he sido muy feliz trabajando en la escuela, que la construcción fue complicada, pero que los arquitectos estuvieron muy por la labor, que nos ayudaron mucho y que el aparejador arquitecto técnico de la universidad estuvo también muy por la labor. En el resto de las facultades de químicas se crea la titulación de Ingeniería Química, pero se queda en la facultad, porque no había escuelas próximas. Ni la universidad se planteó crear una escuela de ingeniería específica. Entonces, claro, nuestra visión del resto de España era, no, el título está, por supuesto que sí, se necesita, pero ¿hace falta integrarse en una escuela? Pues no estaba tan claro, hubo mucha discusión. Sí, había mucha gente que creía que tenía mucha más afinidad con los químicos, por las asignaturas, que con informáticos y electrónicos, que en realidad no... digamos que no teníamos nada en común en cuanto a contenido académico. Ahora, otra cosa es en cuanto a la visión, efectivamente, que debe tener una carrera técnica.
Hoy la escuela es un centro totalmente consolidado, las instalaciones son uno de nuestros emblemas, tenemos un fantástico edificio moderno y perfectamente adaptado a las necesidades, a las nuevas necesidades de la docencia y la investigación y la transferencia. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos de poder ofrecer al estudiantado y a los 23 grupos de investigación que desarrollan su labor en este centro, estas instalaciones, este espacio para el desarrollo de la ingeniería y de la ciencia de datos. O sea, aparte de crear la escuela y las titulaciones, no hemos parado y me alegro porque esa filosofía la sigue llevando la escuela. Le deseo un futuro brillante, tanto a la escuela como a todo su personal. Y no tengo nada más que deciros, que muchísimas gracias.